su función, ¿sí? Chicos, ahora dentro de estos, viste, dentro de las células, en la clase no les gustó que les digan polimorfonucleares, entonces poner los nombres, chicos, ¿sí? Polimorfonucleares, ¿te acuerdas a quién teníamos acá? Neutrófilos, eosinófilos y luego teníamos basófilos. Chicos, neutrófilos, ¿qué característica tenían? Donde iban en procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, recordarle que estos llegarán a estar en los procesos inflamatorios. Y te habrás que se lo reconoce, chicos, como aquellos que son los primeros en llegar al lugar de ataque, ¿sí? ¿Qué función van a tener? Entonces, chicos, acá era fagocitosis e inflamación, ¿sí? Luego, chicos, los eosinófilos, ¿te acordás? Asociados con alergias y con parasitosis, chicos, ¿sí? Y luego los basófilos, ¿te acuerdas que estaban asociados como mediadores de anafilaxia, chicos, ¿sí? De anafilaxia. Entonces ahí teníamos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Y luego, chicos, los neutrófilos en forma particular, ¿te acuerdas que tenían un ataque, chicos, que lo podían realizar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, uno de ellos, entonces, podía ser por endocitosis, y con la endocitosis que se generaba, ¿te acuerdas que eran, chicos? Se englobaba, se generaba todos los ROS atacaban la bacteria que llegaba a engullir y se llegara a morir. ¿Te acuerdas de que a eso también, chicos, lo llamaban como una muerte en la cual llegara a ser, chicos, llena de oxígeno, ¿sí? Entonces, por allí de llegar a considerar esto, ¿sí? Eh, chicos, quería ver que no me quede ninguna cosita por allí, así como... bien, chicos, luego la otra, ¿te acuerdas que lo que hacía era la degranulación? Entonces, con cada una de sus sustancias, y te acuerdas la otra rara era netosis, chicos, ¿sí? La netosis, sí moría, chicos, el polimorfo nuclear ejerce una serie de redes con su citoesqueleto, con cromatina, y ahí viene la bacteria y queda como una mosca, chicos, ¿sí? Chicos, detallito, acá, chicos, detallito con respecto a polimorfonuclear. ¿Qué lo activa al neutrófilo? Era inflamación, interleuquina 1 y 8. Eso lo activa, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que había mucho con dibujitos? Entonces, interleuquina 1, interleuquina 8 es lo que lo activa. Más el factor de necrosis, chicos, tumoral alfa, ¿sí? Entonces, esto lo llegará a activar más. Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa lo activa. Entonces, él empieza, chicos, a laburar, ¿sí? ¿Qué cantidad de neutrófilos había? ¿Te acuerdas que era el 60%? De eosinófilos había como poquito, 1 o 3, chicos, de 1 a 3%, y este 0,2, 0,3 y demás, ¿sí? Chicos, ¿qué lo activa al eosinófilo? Las alergias. ¿Qué lo activa al basófilo? Por ejemplo, chicos, un excedente de IgE. Luego, chicos, una cosita con respecto a los basófilos. ¿Te acuerdas los basófilos que secretaban? Tenían un nombre en forma general ellos, chicos, ¿sí? Entonces, de igual manera, histamina, chicos, llegaran a histamina que van a generar vasodilatación, y hay una serie, chicos, de, mira, condroitin sulfato, llegarán a ser entonces aquellos que van a generar su acción, chicos, ¿sí? Recordar de que de estos tres, aquel que llegara a actuar sobre agentes ambientales, como por ejemplo, chicos, patógenos, acá te hablan de los venenos que llegaran a haber o toxinas, llegar a ser este, chicos, ¿sí? Los basófilos, entonces, contra patógenos ambientales, chicos, dentro de ellos, por ejemplo, venenos, toxinas, que hoy estamos hablando, estos se llegaran a hacer cargo, ¿sí? Luego, chicos, llegáramos a tener a los macrófagos, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acordás de los macrófagos? Los macrófagos teníamos entonces divididos, primero, ¿qué función llegaron a hacer? Son fagocitos profesionales, chicos, ¿sí?
Entonces, recordamos la función de los macrófagos, entonces son fagocitos profesionales, chicos, ¿sí? Ellos tienen por función. Luego, como segunda función, chicos, ¿cuál llegará a ser? Ellos como segunda función son CPA, células presentadoras de antígeno, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas que los macrófagos, de acuerdo a donde se encuentran, tienen diferentes nombres, ¿sí? Entonces, alveolares, ¿te acuerdas? Células de Kupffer eran, chicos, en el hígado y otras denominaciones, ¿sí? De los macrófagos, recordate de que acá teníamos dos tipos, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que teníamos a los macrófagos, que eran, voy a colocar, a los macrófagos, chicos, 1, a los macrófagos 2. Los macrófagos 1, chicos, eran o también llamados CAM, ¿sí? Entonces los unos eran llamados CAM y luego teníamos a los macrófagos 2 denominados AAM, CAM, macrófagos activados clásicamente, estos macrófagos activados alternativamente, ¿sí? Entonces, chicos, ¿quién es el que activado, este que es clásico? Lo que hace es, a través de la fagocitosis, eliminar aquello que fagocita, ¿sí? Lo que sí me interesaría de estos dos, que llegara, chicos, a generar o estar como proinflamatorio, genera inflamación. Entonces, chicos, recordad que este es proinflamatorio y que estos dos, el M2, chicos, ¿te acordás que eran antiinflamatorios? Antiinflamatorios. ¿Qué onda era con este? Que lo que generaban eran sustancias, enzimas, proteasas, que degradan el MEC, chicos, ¿sí? Y al degradar el MEC, entonces llegarán a laburar en forma particular. De este, chicos, recordate que teníamos a uno que era MAT. ¿Te acuerdas que eran MAT, chicos? Macrófagos asociados a tumores, chicos, ¿sí? Entonces, allí, chicos, dentro de los macrófagos llegaron a ser los particulares. Si en los macrófagos, ¿te acuerdas que CD tienen? CD14, ¿sí? Y ellos que van a liberar, chicos, interleuquinas, entonces, van a liberar interleuquinas inflamatorias. Decime quiénes son las tres interleuquinas inflamatorias: interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas sí, entonces, chicos, serían importantitas. Entonces, la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, chicos, ¿sí? Luego, chicos, si yo te dijera dentro de la otra célula, la nombro entonces acá. Si yo dijera, chicos, célula dendrítica, ¿qué función tiene la célula dendrítica? CPA, ¿sí? Solo que había un detalle, chicos, con las células dendríticas, que podían llegar a estar diferenciadas en las células dendríticas del linaje linfoide raro. Entonces, chicos, las de linaje linfoideo, entonces estas raras. Y luego las que sí son comunes son las del linaje mieloide, chicos, ¿sí? Entonces las de el linaje mieloide. La primera, chicos, generalmente es para virus y la segunda generalmente para bacterias y la segunda es la común, la de origen mieloide, chicos, ¿sí? Entonces, como característica común, ¿sí? Que llegarán a ser células presentadoras de antígeno, chicos, ¿sí? Chicos, de las células que tenemos, luego te verás que tenemos a las natural killer, ¿sí? Las natural killer, ¿qué son? Son linfocitos. ¿Te acuerdas, chicos? Dan una inmunidad innata y llegaron a ser aquellas que participan, la natural killer, principalmente como respuesta para tumores, chicos, ¿sí? Entonces, como respuesta para tumores, chicos, las natural killers son muy buenas. ¿Te acuerdas que liberaban perforinas y granzima, chicos, ¿sí? Entonces, ellas liberan perforinas y granzima, perforinas, chicos, y granzima, ¿sí? Por otro lado, chicos, dentro de luego habían las linfoides inespecíficas, ¿sí? A esas no le doy bolilla, chicos, ¿sí? Pero luego, ahora vamos a lo que te pueden preguntar antes de ir a la inmunidad, chicos, específica, que es mucho más cortita.
Entonces acá describen al anticuerpo. Entonces el anticuerpo, recordate si te llegan a pedir, tiene dos cadenas pesadas. Las cadenas pesadas se las denominan con H. Dos cadenas livianas. Si tenés que dibujarlo por allí, chicos, está bueno llegar a hacerlo con esas características. Y luego acá dos cadenas livianas y recordad cada una de ellas, lo voy a pintar acá, entonces con dominios, chicos, ¿sí? Entonces tenemos allí el dominio, entonces de las cadenas pesadas, entonces tenemos luego divididas, chicos, ¿te acuerdas que acá teníamos cadena, chicos, pesada 1, acá teníamos la cadena, chicos, y acá cadena pesada 2, y acá voy a hacer así, allí cadena pesada 3. Entonces, de que tenemos dominios. Entonces, el H, chicos, llegar a ser pesado, y acá el C significa constante. Entonces, tenemos a las cadenas pesadas que tienen una parte, chicos, constante y que tiene una parte variable. Y esta, entonces, llegará a ser dentro de lo que es pesado, variable, chicos, ¿sí? Y luego tenemos la cadena liviana. Entonces tenemos a la cadena liviana con la parte variable, la cadena liviana con la parte constante, ¿sí? Entonces sí es necesario nombrar eso. Luego, lo otro que tenés que llegar a mencionar acá, chicos, son los puentes disulfuros, ¿sí? Entonces, puentes disulfuro. Luego también te pueden llegar a decir, che, más allá de esto, he nombrado, luego qué parte llegar a tener. Eso uno puede poner aparte, chicos, ¿sí? Esta, te acuerdas que era la parte FC y esta era la parte FAB. Y chicos, y en la parte FAB, entonces la zona de unión, chicos, al antígeno, ¿sí? Entonces, ponele que te digan, che, ¿dónde se une el antígeno? Y se unen en las zonas variables, chicos, ¿sí? Entonces allí llegaremos a tener el antígeno. El antígeno no hay que dibujar si no te lo piden, chicos, ¿sí? Entonces, ese sería el anticuerpo, ¿sí? Lo que le hagas a uno, le haces al otro, ¿sí? Luego, chicos, acuérdate que teníamos IgM, IgG y demás hay en cuanto a a los dibujitos. Este dibujito corresponde para la IgG, también corresponde para la IgE, chicos, ¿sí? Luego, ¿cuál es? Acordémonos, chicos, que la IgG es la segunda en aparecer y es la que deja inmunidad, chicos, ¿sí? Luego, acuérdate que nos pueden llegar a hacer entonces, hacer la IgM. La IgM entonces, ¿te acuerdas de que teníamos la estructura? Acá, chicos, yo te hago 5 anticuerpos, pero recordate que a cada uno hacerle la cadena liviana, chicos, ¿sí? Y luego te acuerdas de que era necesario que, chicos, acá estos estén unidos. ¿Te acuerdas? La unión la da un componente, chicos, y acá te acuerdas que era J, chicos, y poner entonces este joining, ¿sí? Y GM, que diríamos que una estructura pentamérica es la primera en aparecer. Y la otra, chicos, recordemos que tenemos a la IgA. ¿Te acuerdas la IgA qué característica tiene? Entonces llegar a ser dimérica. Entonces otra vez llegar a ser esto, llegáramos a tener a hacer esto. Tiene J, joining, y tenía otro, chicos, ¿te acuerdas cómo se llamaba el otro? Componente secretor. Ambos tienen que estar. De todos estos, ¿cuáles participan en secreciones, lágrimas y más? La IgA. Chicos, de estos tenemos IgG, IgM, IgG, IgM, acá, saco con la IG, chicos, ¿sí? IgG, entonces se activa el complemento, activa el complemento. Este pasa placenta, este no pasa placenta porque es grandote, chicos, ¿sí? Por lo tanto, este pasa placenta que le da inmunidad al bebé. ¿Hasta cuánto tiempo? 3 a 6 meses. Luego recae, ¿sí? Luego, chicos, si estamos frente a una infección, chicos, allí frente a una infección tenemos una respuesta primaria y secundaria, pero esa respuesta primaria y secundaria lo vamos a directamente mencionar con la parte de vacuna, chicos, ¿sí? Cuando tenemos esta denominación, a lo que voy a sacar es a las células dendríticas, chicos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos chicos, a los anticuerpos, ¿te acordás de que teníamos la posibilidad de que estos se corten? Entonces, acá, o que se llegaran a cortar acá, chicos. Y entonces teníamos dos cortes. ¿Te acordás de que uno de ellos,
voy al corte, chicos. Mira, si tenemos a los puentes disulfuro, si se corta acá, entonces te acuerdas que teníamos la formación, entonces acá nos quedaba esto unido, entonces de un FC y dos PAP. ¿Te acuerdas quién generaba esa acción primera, chicos? Era la papaína, ¿sí? Entonces, recordar de que esto, ahí actuaba la papaína, ¿sí? Y si luego actuaba la pepsina, entonces era que generaba el corte acá, chicos, ¿sí? Entonces, si actúa la pepsina, entonces ahora me queda un cosito nada más y luego me queda este unido, chicos, ¿sí? Entonces ahí teníamos un FC, chicos, y teníamos un FAB doble. Chicos, esto pues también, o puede estar escrito y que vos digas quién actuó, papaína, pepsina, ¿sí? Chicos, y ahora, ¿cuáles llegaron a ser las características de la inmunidad adaptativa, chicos? Así como dijimos estas. Ahora, chicos, esta inmunidad adaptativa es específica, lleva más tiempo, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas que para que aparezca y tarda entre 7 a 15 días, chicos, ¿sí? Entonces, esta tarda, y lo que tarda, chicos, es aproximadamente 15 días en aparecer. Luego, ¿te acuerdas que era inducible? Era necesario entonces de una serie de acciones. Luego era transferible, como por ejemplo lo que decíamos de la mamá al bebé. Y la otra es que tiene memoria, chicos, ¿sí? Entonces, estas eran las características de la inmunidad adaptativa, chicos, ¿sí? De esta aparece esta primera, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Esta, chicos, era que tarda, le quería para que nos llegue a quedar mencionado, ¿sí? Chicos, ahora, acá tenemos los anticuerpos, pero ahora vamos, chicos, cómo esto llegará a actuar. Necesito como que fuera un poquito más grande la parte del pizarrón, chicos, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer acá, chicos, ¿sí? Chicos, entonces sí teníamos un antígeno intracelular. Entonces, el antígeno intracelular era procesado por la célula presentadora de antígeno. Y te acordás, chicos, de que había dos tipos de vías, chicos, ¿sí? Entonces, actuaba acá la vía citosólica, chicos, ¿sí? Entonces, acá teníamos a la vía citosólica. Al actuar la vía citosólica, entonces, chicos, acá que llegáramos a tener acá el antígeno que llegara a entrar, que puede ser si intracelular, virus o si no, tumor, chicos, ¿sí? Entonces, se procesa en proteasoma, chicos, ¿sí? Y luego, una vez que se procesa, ¿te acuerdas quién lo presenta? Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿En qué linfocito viene acá a laburar, chicos? El linfocito T, citotóxico. Libera una serie de sustancias que conduce a la muerte, entonces, de la CPA, chicos, ¿sí? Luego, si el antígeno fuera extracelular, como por ejemplo una bacteria, entonces, chicos, acá vamos a tener la célula que lo va a endocitar. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llamaba la vía? Endocítica, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener la vía endocítica. La vía endocítica entonces también lo va a procesar y acá el que lo presenta es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Lo presenta acá el antígeno y este linfocito, chicos, ¿te acordás que era el linfocito T helper? Me detengo. Para que sea linfocito T citotóxico, este era el receptor T, que tiene uno que ni bola CD3, pero casi. ¿Te acuerdas que CD lo caracteriza? CD8. Este, el helper, ¿a quién lo caracteriza, chicos? CD4, ¿sí? Entonces, chicos, ahora, dependiendo de cuál fuera el bicharraco que entra, acá es que teníamos cuatro respuestas. Helper 1, Helper 2, que necesita la colaboración del linfocito B, Helper 17 y, chicos, Helper regulador.
Si decimos helper 1, ¿te acuerdas de que había un tipo de inmunidad que llegaban a generar, que se llamaba inmunidad celular? Perfecto. Entonces, chicos, acá en la inmunidad era celular. Este es el que sintetiza anticuerpos. Por lo tanto, el helper 2 da la inmunidad que se llamaba humoral, chicos, ¿sí? Lo que generaba era inflamación. Entonces ahí tenemos a la inmunidad que llegará a ser entonces, chicos, directamente llamada inflamatoria, ¿sí? Y luego al regulador, chicos, que era un inmunoregulador. Genérico. Helper 1, ¿qué tipo de inmunidad? Celular. Helper 2, ¿qué tipo de inmunidad? Humoral por los anticuerpos. Helper 17, chicos, entonces la inmunidad inflamatoria y luego el regulador, ¿sí? Chicos, recordate nada más que para que vayas acá, porque teníamos a la interleuquina 12, era para que vaya hacia el helper 1, chicos, ¿sí? Luego acá tenemos a la interleuquina 4 para que vaya hacia este lado, ¿sí? Luego para que vaya hacia el helper 17, ahí teníamos a la interleuquina 6 y al factor de crecimiento transformante beta, lo mismo que acá, chicos, ¿sí? Factor de crecimiento transformante beta. Y ahora, chicos, lo que quiero es ir hacia el dibujito de vacunas, chicos, ¿sí? Dos cosas, y te dejo hinchar, dos cosas. Uno, vacunas, y dos, que nombremos, recordemos juntos, chicos, aparte de la parte de vacunas, la parte de vacunas con ARN, viste que te nombró la profesora, ¿sí? Entonces, chicos, aquí vamos hacia esos lugares, ¿sí? Entonces, dos cositas, 5 o 10 minutitos más y ahí, chicos, tenemos entonces esto nombrado, ¿sí? Bien, bien. Entonces, chicos, con respecto a la parte de vacunas, vamos a los dos gráficos posibles, chicos, ¿sí? Entonces, con respecto a las vacunas, recordate qué tipo de inmunidad te da. Inmunidad adaptativa, chicos, ¿sí? Ese como primero. Hay dos dibujitos, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas de qué? De los dos dibujitos que llegaran a ver. Entonces, uno, fíjate nada más que te pide, ¿sabes? Uno de los dibujitos, entonces te dice nivel de, chicos, en este caso, los niveles de antígenos, ¿sí? Entonces acá habla de nivel de antígeno serológico, ¿vale? Y en este, chicos, dice nivel de anticuerpo. Entonces, uno de antígeno y el otro nivel de anticuerpos, chicos, ¿sí? Entonces, en lugar de nivel, por ahí aparece la palabra título. Título es cuando se mide, titular algo es medir, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos con el primero. Entonces, ¿te acuerdas que en el primero dice que cuando uno se enfrenta a un antígeno, te pone la vacuna o te enfermas, entonces el primer contacto se pasa por, lo voy a colocar, chicos, se pasa por un estado, otro que crece. Acá, chicos, en realidad el primero es muy bajito en cuanto a su acción. Entonces pasamos por tres fases, chicos, ¿sí? Ahora es la primera fase, denominada fase de latencia. Entonces tenemos acá, pongo acá, fase de latencia. ¿Te acuerdas que luego, esa sería la número 1, la número 2, chicos, te acuerdas que se denominaba fase exponencial? O sea, acá tenemos a la fase, esta sería la, entonces, número 1, número 2, la fase exponencial, que es donde llegara a sintetizarse anticuerpos, chicos, y se está tratando de defender contra el antígeno. Luego había una fase de estabilidad. Entonces, la 3, chicos, es la fase de estabilidad. Y luego, chicos, se va al antígeno porque lo liberás, no lo liberás, lo luchás, chao, listo. Entonces, en el número 4 era la de declinación. Entonces, en esta 4 llegará a ser la fase de declinación. Chicos, eso llegará a ser todo frente al primer contacto con el antígeno, ¿sí? Entonces lo voy a borrar acá para que me dé. Este era el primer contacto, entonces, con el antígeno. Luego dice, che, y en un segundo contacto,
y la fase de latencia va a ser más cortita. La fase exponencial, chicos, llegar a ser importante en cuanto a, acá, chicos, en la fase exponencial, lo que se trata es de observar chicos, cómo hay muchos anticuerpos peleando contra el antígeno, ¿sí? Entonces acá son muchos anticuerpos con antígeno, entonces tiene una fase 3 y luego, chicos, en la fase de declinación, entonces también allí nombrada, ¿sí? En este segundo, entonces recordar que tiene que ver con el segundo contacto, ¿sí? Entonces, si les llega a tocar, entonces realizar ese nivel de antígeno es este. Para mí este año no, ¿sabes? El que vamos a hacer aquí abajo, llegar a, voy a borrar este primer contacto que me ocupó mucho pizarrón, entonces será primer contacto, y el otro, chicos, llegar a ser el segundo contacto, ¿sí? Luego, chicos, vamos al que sí, güey, como que así me late que ese va a entrar, ¿sí? Entonces, chicos, ahora acá te hablan de que frente, entonces ahora sí vamos a la parte de anticuerpos, ¿sí? Chicos, si acá que llegáramos a tener en esto el tiempo, ¿sí? Entonces, con respecto a tiempos, entonces, ¿quién es la primera que llegara a aumentar? IgM. Entonces, chicos, viste que aparece como una montañita, puede ser una curvita, no hay problema, es lo mismo, chicos, ¿sí? Entonces, aumenta IgM, es la primera en aumentar, y un poco después, entonces aumenta la IgG. Ahora, chicos, es necesario saber que eso ocurre en la exposición, la primera exposición, primer contacto. Acá te dice exposición primaria. Entonces, chicos, en realidad la exposición primaria es un poquito antes. Acá entonces, chicos, llegar a decir acá, llegáramos a tener la exposición primaria y luego empieza a aumentar la IgM, ¿sí? Chicos, más o menos al nivel de donde alcanza el tope la IgM, ahí es, entonces acá decimos, fíjate que llegáramos a tener la exposición acá en el 0, luego acá, chicos, entonces más o menos a la altura máxima de el séptimo día, más o menos a la altura bastante de IgM, el 14 día. Entonces, chicos, el día, entonces, es decir, día 7, día 14, llegar a mencionar esas cositas, chicos, ¿sí? Lo que tiene de que llega a disminuir y cuando se llega al día 21, entonces acá llegáramos a tener al día 21, ambos han disminuido sus valores. Entonces, el que tiende a ir a 0 es el IgM, entonces ponerle abajo, pero no que llegue tanto a 0, y queda así, ¿sí? Chicos, que era importante esto, primera exposición. Y luego, chicos, queda más o menos constante hasta que puede existir entonces ahora un poquitito más alejadito, hacerle, chicos, si va a ser la exposición secundaria o segunda exposición, chicos, ¿sí? Entonces, acá dentro de esta segunda exposición, entonces, chicos, fíjate acá, vamos a hacerle exageradísimo a la verdecita. Esta que venía más o menos planchi, entonces, chicos, llegar a ser el aumento importante, inclusive quedar, esta llegar a ser la IgG. Y luego te acuerdas la IgM, entonces va a aumentar un poquito, chicos, y luego llegar a bajar. Entonces acá tenemos a la IgM, la segunda exposición. Entonces acá, chicos, en sería el tiempo en días, sobre todo para la primera parte, ¿sí? Ahora, chicos, primera exposición puede ser enfermedad o puede ser vacuna, chicos, ¿sí? Y acá, chicos, en la segunda exposición puede ser segunda vez con la enfermedad o primera vez con la enfermedad después de la vacuna, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace la vacuna? No hace que no nos enfermemos, hace que nos enfermemos de manera menos grave, chicos. No creo. Entonces, este dibujito sí es el que me pica mal, chicos, ¿sí? Depende de lo que te dijeran. Por ejemplo, si te dijeran exposición de enfermedad, pues se pone primera exposición de enfermedad, segunda. Si te dicen cómo actúa la vacuna, entonces primera exposición, vacuna. Segunda exposición,
exposición por primera vez a la enfermedad de la vacuna, ¿sí? Entonces, allí estaríamos con pone las dos cosas, ¿sí? Bien, entonces chicos, inclusive este puede llegar a quedar, ¿sí? Este me pica mal, que va a entrar ahora, ¿sí? Chicos, y luego puede ser el anticuerpo, pues sí, de estos chicos que estos no tomaron todavía para, creo que hacían reconocer este también. Y acá un detallito, chicos, sí de las vacunas. Chicos, ¿te acordás de que en el embarazo, ¿te acordás las vacunas que deberían ponerse? Antigripal, la triple bacteriana acelular y el virus sincitial respiratorio, chicos, ¿sí? Entonces, de tener en cuenta eso, ¿sí? No te digo nada de la parte de la enfermedad celíaca, excepto una cosita. Si me llegaran a preguntar en la enfermedad celíaca, entonces ahora voy a PDFcitos, chicos, ¿sí? Entonces, voy a PDFcitos. Entonces, PDFcito de la enfermedad celíaca, bueno, chicos, evitar la contaminación cruzada, sí, sí, sí. Ahora, acá se generan autoanticuerpos. Entonces, chicos, hay tres autoanticuerpos que se pueden llegar chicos, a medir. Uno de ellos, antigliadina. Entonces tenemos acá el anticuerpo antigliadina. Luego hay otro que se llama EMMA. Ese anticuerpo entonces va a ser anticuerpo, chicos, antiendomicio. Anticuerpo antiendomicio. Chicos, y luego, mira, con el nombre, las siglas no importa, chicos, ¿sí? Tenemos TGA, entonces, este anticuerpo, entonces va a ser un anticuerpo anti, y acá tenemos contra la enzima, chicos, ¿sí? Transglutaminasa, ¿sí? Entonces, antitransglutaminasa, transglutaminasa, entonces tisular, chicos, ¿sí? Entonces, tisular. Entonces, lo que se hace es que se ataca el anticuerpo, a estos anticuerpos nos ataca a nuestros epitelios, ¿sí? Ese es uno de los PDFcitos, chicos, en realidad te habían preguntado, ¿sí? La otra cosita que quiero que llegara a quedar acá en la epigenética, ¿te acordás que te dice? Che, la epigenética no se hereda, ajá, no se hereda, pero se probó que hay efectos y habían dos, multigeneracional, entonces multigeneracional, y te acordás que había, en lugar de multi, transgeneracional, ¿sí? Entonces, transgeneracional, generacional, chicos, generacional, no sé qué puse, transgeneracional. Chicos, ¿te acordás hasta dónde llegaba? Hasta nietos, entonces hasta nietos, y llegaba, chicos, hasta bisnietos, y decir nietos era F1, F2, perdón, chicos, sí, F1, F2, y luego si decimos hasta bisnietos, chicos, era F3. ¿Y te acuerdas qué tipo de exposición tienen acá? Exposición directa, y el transgeneracional, la exposición era indirecta. Eso, chicos, llegar a ser de relativa importancia, ¿sí? Luego, chicos, sí apareció un PDF que tenían que ver con los PDF con los no fumadores. ¿Te acuerdas de los no fumadores? ¿Qué contaminante particular lo que vieron? Eran las partículas P2,5, ¿sí? Las partículas P2,5, ¿qué tenían de particular ellas, chicos, sí? Decía primero que había un porcentaje, chicos, del 10 al 20% de personas, 10 a 20% de personas no fumadoras tenían cáncer de pulmón, chicos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué llegaban a tener este cáncer de pulmón? Probablemente porque en el ambiente había muchas P2,5, ¿sí? Y esas P2,5 relacionadas, acuérdate que eran PM, chicos, ¿sí? Entonces, PM2,5
2,5 sería que llegaran a tener menos de 2,5 micrómetros de diámetro, ¿sí? Estas, chicos, se asocian con la inflamación, ¿sí? Entonces, tengo PM que se asocian con la inflamación, chicos, y las PM, ¿cómo se originan de la contaminación, ¿sí? Particularmente acá había una interleuquina 18, y otros chicos que van a hacer a través de una serie de procesos que se pierda el control en el ciclo celular y que se genere entonces el cáncer de pulmón, ¿sí? Ese por las dudas, chicos, ¿sí? Luego, chicos, de la enfermedad celíaca, una cosita nada más, apuntan con los virus. ¿Qué genera una enfermedad celíaca? ¿Qué enferma una enfermedad celíaca? Factores externos. Ejemplo, virus, cirugías y demás. Entonces, si eché cómo se puede evitar y vacunar a la gente. Menos menos enfermedad celíaca, ¿sí? Luego, chicos, acá que la profe me dio bastante, les preguntó en las vacunas que llegaran a ser ARN, ¿te acuerdas que eran ARN mensajeros para tratar el cáncer? Y están siendo efectivas, sí, pero para ciertos cánceres nada más, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas de que dentro de los cánceres donde llegaran a actuar, te acuerdas de que se decía que en el cáncer de cabeza y cuello de páncreas, chicos, ¿sí? Entonces, esta era buena, entonces para cabeza y cuello de chicos de páncreas, en realidad para páncreas, chicos, ¿sí? Y donde no se estaba teniendo los efectos que sí se quería llegar a tener, chicos, eran, ¿te acordás? En el cáncer de colon, ¿sí? Entonces, lamentablemente, en el cáncer de colon no llegaran a tener los resultados esperados, ¿sí? Quiero ver si, entonces, bien, chicos, acordate, ¿no? Entonces, acá en el cáncer de páncreas se obtuvo valores positivos, chicos, ¿sí? Y no en el cáncer de colon, ¿sí? Entonces, si me puedes decir en qué cáncer fueron efectivas las vacunas de tipo ARN, chicos, ¿sí? Bien, ahí estamos. Yo solamente quiero que me digas de las basuras. Hay algo que no voy a repasar, de verdad, una sola salud, acordate la definición, ¿sí? Chicos, GIRSU, lo de Corrientes, la muy buena, chicos, manejo de, si decimos GIRSU era gestión integral de residuos sólidos urbanos. La propuesta es separación en origen, y la separación en origen, chicos, era, ¿te acordás que era? Basura se está todo mezclado, y residuos si lo puedo reciclar. Chicos, no reciclable era, chicos, desechos. En ellos, no reciclable, si comí una pizza, el cajón, el cartón, era cartón, pero estaba sucio, ya no reciclable, ¿sí? Entonces hay papel, cartón, polillas de cigarrillos, ¿sí? Segundo, compostables. Chicos, ¿te acuerdas quién eran? Verduras, frutas, café, yerba, té. Me detengo. No reciclables, ¿qué porcentaje? 13. Compostables, 47. Reciclables, plásticos, gastronemas, limpios, y ellos llegaron a ser 40%. Ese me interesa. Luego, el otro apunte eran ¿te acordás? Residuos de establecimientos de salud, divididos en tres: comunes, cartón y qué sé yo, qué bolsas negras; biológicos, divididos en tres. De los biológicos, infecciosos, infecciosos, chicos, todo lo que fueran fluidos que te pueden contagiar algo, ¿sí? Entonces eran gasas, chicos, de lo que fuera blandito, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué bolsas? Rojas. Patológico no necesariamente está infectado. Patológico es que hacía referencia, chicos, en este caso, ¿te acordás cuando hablábamos de los patológicos? Eran anatómicos, un pedazo de un brazo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿en qué bolsas iban ellos? Amarillas. Y luego estaban los punzocortantes en contenedores rojos, ¿sí? Luego, chicos, esos eran residuos biológicos, porcentaje 25. Y los de bolsa negra, chicos, que eran los comunes, eran 75 a 90, ¿sí? Y luego, chicos, los peligrosos eran 5% nada más, ¿sí?
ahí sí eran farmacéuticos, químicos, radiactivos, y se los ponían con etiqueta especial, con recipientes generalmente plateados, chicos, ¿sí? La etiqueta es lo que los llegara a determinar. Chicos, viste que luego a esos residuos hay que, chicos, eliminarlos, se llamaba tratamiento por autoclave, que era con presión y vapor, chicos, ¿sí? Incinerar, entonces era quemar. Chicos, incinerar todos, por decirte, punzos cortantes, residuos infecciosos, van todos, y solamente, aparte de punzos cortantes infecciosos, acá iban las partes, chicos, ¿sí? Los anatómicos en incinerador. Luego microondas, luego desinfección química, decime con quién era. Hipoclorito de sodio. ¿Te acuerdas el hipoclorito de sodio, chicos? En porcentaje 0,25 a 2,5%, les va a ir recontra bien, chicos. Mira, dije, no la voy a repasar, y repasamos todo, todísimo, todo. Obviamente cada uno tiene una flojerita, por ahí hay que repasar. Y ahora estoy atento a las consultas. Sí, Pi. El gráfico de los residuos peligrosos entraría en dibujitos, estaría un poquito. El de los residuos peligrosos pudiera, no da tanto acá, pero no da tanto acá, ¿sí? Este no da más para el primer tramo, que sí hay unos iconos particulares, ¿sí? Pero este que sería el ventiladorcito con los 3 aspas, ¿sí? Entonces sería residuos en los peligrosos, ¿sí? Pudiera llegar a ser, ¿sí? Chicos, allí me van diciendo, aquí lo voy leyendo, me pongo acá el anteojo, porque si no, no voy a ver nada sin mi ojo de vidrio. Bueno, reformista no tiene energía de Gibbs negativa. También tiene, no, Francisco, no necesariamente, ¿sí? Pero en los procesos que están viendo, la mayoría de ellos son sencillos. Por lo tanto, cuando tiene delta de G negativo, yo sé que es espontánea. Generalmente están acompañados con delta de H negativo exotérmico, pero es generalmente, no siempre, ¿sí? La parte de genes en actividad física, ¿cuáles serían los más importantes? Y la verdad que ahí estamos, viste que de los genes, para mí los de la hipertrofia, y luego, viste, los cardiovasculares, ENOS, ESOD, entonces viste que saltan esos, llegaron a ser por allí los más importantes, viste que luego los del metabolismo y energéticos, entonces llegáramos a tener como dos para AMP, K, y luego GLUT4, ¿viste? Y ahí ya llegáramos a quedar, ¿sí? ¿Cómo diferencio cuando me preguntan sobre alcalosis y acidosis o alcalemia o acidemia? Mira, alcalemia o acidemia es la cantidad de ácidos o de álcalis que uno tiene en sangre, ¿sí? Cuando esos valores son muy bajos, el pH es menor de 7,35, esa acidemia se llama, entonces, ahí sí ya estamos frente a una acidosis, ¿viste? Y si la alcalemia, que llegara a ser los álcalis en sangre, supera 7,45, estamos frente a una alcalosis. A veces ponen los dos conceptos, y si te piden cuál es la acidemia, te están preguntando la acidosis, ¿sí? Si está presente o no la acidosis, ¿sí? Bien. ¿A qué valor de consumo de oxígeno y metabolismo son aeróbicos? No entiendo bien el gráfico como saco. Dale, allí vamos entonces, Elisa, ¿sí? Entonces, allí, con respecto a ese, dale que, fíjate que unos cuantitos me preguntaron, así que viene bomba, porque significa que ese en medio tiene su cosita difícil, ¿sí? Recordate entonces que acá llegáramos a tener al volumen de oxígeno, el grafiquito, viste que va así. Luego, chicos, acá, bueno, va para allá, qué sé yo, ¿sí? Y acá entonces están estos acá mencionados. Este que tenemos acá es el volumen de oxígeno máximo, y te acuerdas de que esto estaba en mililitros, entonces, chicos, por kilogramos por minuto. Y acá empieza un minuto, 1, 2, 3, 4, todo en minutos. Y la mala onda es ese que te preguntan, el 30%, el 5%, no sé qué. Entonces, tenés que memorizarte en la vía anaeróbica y en la vía aeróbica. Entonces, acá cuando comenzás es anaeróbico, pero a medida que vas subiendo, cada vez es más aeróbico. Entonces, hay cuadritos que te dan a modo de tiempo. ¿Te acuerdas que habíamos visto, Baba? Acá era. Entonces tenemos 10, 30, 60, 2 minutos, 4 minutos, con eso se alcanza, ¿sí? Entonces,
Entonces acá llegáramos a tener en la vía anaeróbica, acá llegáramos a tener que el 90% es anaeróbico. Acá en este tenemos 80, acá llegáramos a tener 70, acá 50 y acá 35. Luego sí, pero acá, si acá la vía anaeróbica predomina, en la aeróbica acá es 10, simplemente resto. Entonces, 20, acá a un minuto, entonces mira, 30%, este es el que me estás preguntando, ¿sí? Acá los 2 minutos se igualan. Acá en este entonces tengo esto. Entonces te dice, ¿viste el problema? Y se me fue allí la preguntita. Entonces, aquí. Entonces lo leo. Dice metabolismos energéticos aeróbicos. Entonces, aeróbicos se aproximan al 30%. Aeróbicos 30%, te dicen qué volumen de oxígeno. Te preguntan. Entonces yo acá, ¿para qué me sirve esta escala? Para saber tiempo. ¿Tiempo cuánto es? Un minuto. Este es un minuto. Con esto anda el gráfico, papá. Y cuando llegas acá, cruzate allí. Y donde encuentres, creo que este era 12, con él, me acuerdo cuál era, ¿sí? Entonces, te preguntaban, ¿sí? Entonces, ¿para qué te dan este aeróbico o anaeróbico? Para que vos tengas tiempo, en la variable tiempo. Con la variable tiempo subís y si te preguntan volumen de oxígeno, fíjate cuál llegará a dar, ¿sí? Ese sería con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre clasificar reacción energética y por factibilidad? Bien, Yara, entonces allí si llegáramos a decir delta de G, el delta de G es negativo. Si me dicen cuál es la factibilidad de la reacción, entonces acá digo es espontánea. La factibilidad está referida a la espontaneidad. Y si me dice, ¿cuál es la energética de esto? Libera energía útil, exergónica. Y chicos, y lo mismo con respecto al otro, delta de G positivo, de acuerdo a la factibilidad, el proceso es no espontáneo y de acuerdo a la energética, llegar a ser entergónica, ¿sí? Ese con respecto a la otra consulta, ¿sí? María, el grupo sanguíneo, como por ejemplo polimorfismo, ¿me puedes explicar? Sí. Entonces, con respecto a la parte de polimorfismo, entonces saber que los grupos sanguíneos entonces llegaran a tener la particularidad de presentar su gen con diferentes formas. Entonces, tenemos, viste, aquí teníamos a los glúcidos y saber de que acá tenemos a la fucosa. Ese es agregado por una enzima, entonces primero se agrega esto, que llegará a ser entonces una fucosil transferasa. Bueno, se agrega. Ahora, segundo, se agrega entonces lo que era glucosa, galactosa, galactosamina, cuya enzima, que también es una transferasa, entonces ella se encuentra codificado en un gen que tiene diferentes formas. Un gen completo, un gen a medias y un gen retrucho. Entonces al gen completo lo llamaron A. La otra forma del gen que es compatible lo llamaron B. Y que llegara a ser el gen C es una porquería, entonces no transfiere, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de un gen. Si te tocó genéticamente entonces la transferasa que va a transferir N-acetilgalactosamina. Entonces vas a corresponder al grupo A. Si te tocó en la genética el B, entonces voy a tener entonces la transferencia de una galactosa en esta posición, ¿sí? Entonces voy a corresponder al grupo B. Y si me tocó esta truchita, entonces no va a transferir nada. Ahí voy a pertenecer al grupo C. Diferentes formas de un mismo gen, ¿sí? Esa sería la parte de polimorfismo. ¿Me podrías repetir la conversión de molar a osmolar? Sí, allí vamos, más, ¿sí? Entonces, la conversión
Ustedes me dicen, chicos, por ahí cuando me freno, ¿sabes? Cualquier cosita que tengan ahí para preguntar, ¿sí? Chicos, si tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, entonces yo sé que este se disocia. Entonces, 1 molar de ácido clorhídrico, este se disocia, genera 2 iones. Si genera 2 iones, son 2 partículas. Entonces genera 2 osmolar. Luego, por ejemplo, que tenga glucosa. La glucosa no se disocia, chicos, ¿sí? Entonces, 1 molar es 1 osmolar. El osmolar me habla de las partículas que se llegaran a generar por disociación. Entonces, 1 mol, si se disocia, ¿qué partículas llegaran a generar? Si tenemos, por ejemplo, chicos, cloruro de calcio. Yo tengo 1 mol de este, que me genera 1, 2 y 3 partículas. Entonces, me corresponde a 3 osmolar. Luego, el dato que me llegarán a dar sería X, ¿sí? Bien, Mario, el pH de cálculo más importante saber, digamos, pueden ser buffer, porque no vi preguntas tanto de los débiles. Muy poquitas preguntas hay de débiles, así que ya por ahí para mí está bueno llegar a repasar, sobre todo pH biológico, ¿sí? Pero el pH biológico, ¿te acuerdas esta mañana? Repasamos pH de ácidos fuertes, pH de ácidos débiles sería la raíz cuadrada, muy pocas veces, ¿sí? Pero se puede hacer fácil. Concentración del ácido con Ka, raíz cuadrada, ese es protón, luego le calculas pH. Raro. Solución reguladora es como la que estuvimos haciendo esta mañana también, y el pH biológico es el importante, ¿sí? Entonces, pH es igual a 6,1 más el logaritmo de ion bicarbonato sobre dióxido de carbono. Esas serían las más importantitas, ¿sí? El receptor TOL, ¿se une a los lipopolisacáridos o solo a los PAM? Se une generalmente a los PAM. ¿Se pueden unir a los lipopolisacáridos? Sí, pero solamente si ese lipopolisacárido llegara a tener PAM, si no, llegará a ser más difícil su unión, ¿sí? ¿Cómo identifico la acidosis metabólica? Entonces, si llegáramos a tener entonces la acidosis de tipo metabólica, entonces primero el pH tiene que ser menos de 7,35, ¿sí? Eso en una primera. Y luego, por teoría, que la concentración del ion bicarbonato, acuérdate que será el básico, esté baja, ¿sí? Entonces, que esté bajo sería que esté menos, ¿te acuerdas? El valor normal era 24, y medio que esté menos de 20 casi, ¿sí? 18, 19, ese es metabólico, ¿sí? Y no le demos tanta bolilla al dióxido de carbono, que serían los menos probables, ¿sí? Y luego lo que te dijeron que no le dé bolilla, pero sí dale un poquito de bolilla, si estuvo haciendo una actividad física intensa, si estuvo en un ayuno prolongado, chicos, si llegara a tener diabetes, entonces eso es una acidosis de tipo metabólica casi seguro, ¿sí? Bien, entonces allí vamos con ese, allí ahora vamos por aquí. En microbiota intestinal, ¿se ve la diversidad alfa y beta? En la microbiota, entonces, chicos, la microbiota, acá entonces tenés la diversidad alfa y la diversidad beta. La diversidad alfa es la diversidad que existe dentro de una sola persona, intrapersonal, digamos que sí. Entonces es la diversidad que tiene una persona, chicos, que entonces sintetiza un montón de bacterias, ¿sí? Y de bacterias diferentes. Entonces, una persona, entonces llegar a sintetizar diferentes tipos de bacterias. Y la diversidad beta es la diversidad que hay entre personas, ¿sí? Entonces, acá sería entre diferentes personas, ¿sí? Entonces, allí llegáramos a tener esa característica, ¿sí? Mari, eso de termodinámica es muy preguntable de vuelta, ¿no? ¿Cuál de termodinámica? Este sí es preguntable como reacción, así como dimos esta mañana. Entonces, te dan la reacción y te dice delta de G -2 menos, es menos, listo, exergónico energéticamente, favorable, la palabra favorable no, espontáneo desde la factibilidad de la reacción. Sí, preguntable, ¿sí? Que nos hagan hacer dentro de los de dibujitos,
endergónicos, exergónicos, no el que, la verdad que decíamos esta mañana también que hicimos allí una corrección adaptándonos al libro, entonces ese sí me pica, chicos, ¿sí? Que llegara entonces a ser así y así, que llegara a ser la verdad que acá tenemos energía y lo que se libera es calor, entonces exotérmico, y acá llegáramos a tener endotérmico, entonces acá la energía, chicos, de reactivos, la energía de productos, la diferencia entre ellos, delta de H negativo, acá te acordás, llegar a ser la energía de activación directa, y te acordás que acá teníamos el periodo de transición, ¿sí? Entonces acá, dentro de acá el delta de H endotérmico absorbe calor, acá también acá llegará a ser, y ¿sí? El transcurso y energía, ¿sí? Entonces ese, para mí, me pica ese, ¿sí? Luego, chicos, capaz de ves el gráfico endergónica y exergónica, en realidad más bien de exotérmica, endotérmica, ¿sí? ¿Cómo sacar la molaridad? Bien, entonces, para sacar molaridad, entonces, vamos dentro de lo que es molaridad, entonces, llegar a sacar en los datos, pones soluto, solución, concentración. Entonces, ponele que te digan 80 gramos, ajá, de ácido nítrico, sí, solución, te digo, por ejemplo, 2 litros, y yo la concentración que quiero hallar es molar. Entonces, te van a dar ahora, ponele que fuera el peso molecular, si da ácido nítrico, 63 gramos sobre mol. Molar, yo lo que quiero es que el soluto esté en mol, chicos, y luego llevarlo a 1 litro. Yo tengo 2 litros, bueno, pero entonces vamos a ver, esto lo llevas a mol. Entonces el número de mol, ¿te acuerdas que era masa, eso que dijimos? Esto que está escrito acá, dividido en peso molecular. Entonces acá, masa, 80 gramos, dividido 63 gramos sobre mol, invierto el valor, ponele, chicos, 1,2 moles. Ese mol, 80 gramos es 1,2 moles. Entonces, ¿en qué está? En 2 litros. Entonces, en 2 litros yo tengo 1,2 moles. Para que sea molar, molar es mol en 1 litro. En 1 litro X. Entonces ahí llegamos a tener 0,6, y como es mol en 1 litro, ahí tenemos molar, ¿sí? Luego, chicos, nos dieron un cuadrito de reacciones, es ese que habíamos marcado hoy, ¿sí? Era el que dimos hoy, Martina, ¿sí? Hoy lo vimos a ese, ¿sí? Entonces decíamos, si yo tengo una reacción A más B dividido C y tiene delta de G, qué sé yo, más 5, entonces si te dan un cuadrito, entonces acá tenés la reacción 1, 2, 3, 4, la reacción no importa, delta de G. Ahí miran, si el delta de G acá está, entonces lo que me quiere preguntar es si esta reacción necesita acople, y si delta de G, chicos, positivo, una porquería, esta llegará a ser entonces endergón, no es puntana, ¿sí? Entonces, acá empezaba a mirar si el delta de G, chicos, es más 15, yo si acá agrego más 15, más 5, más 20, una porquería. Pero si yo acá le agrego la hidrólisis del ATP, menos 7,4, es así. Entonces, si yo pongo esta número 2, menos 7,4, entonces llegar a decir menos 7,4 más 5, la suma de ambas reacciones me va a dar un valor negativo. Entonces, si las dos reacciones están acopladas, llegará a ser favorables, ¿sí? Entonces, elegir la reacción cuya suma llegará a dar negativo. Entonces, ese acople va a favorecer a la reacción, ¿sí? Los cálculos de glucosa y ATP en termodinámica para saber no, porque no les dieron ese tipo de cálculos, Elisandro, ¿sí? Entonces, no tienen eso, ¿sí? Si te dan 2 negativos, entonces allí, si te dan 2 negativos, entonces decir, poner, chicos, que te llegaran a dar, mira, menos 3 más 5 no da, entonces va a haber uno nada más que fuera el favorable, ¿sí? Porque acá, mirá, me van a dar 2 negativos, menos 3 más 5, la suma me va a dar más 2, entonces va a tener que haber, entonces dentro de estos, uno solo que llegara a ser favorable, ¿sí?
Bien, allí, ahí llegué a la última preguntita. Me van diciendo de igual manera si surge otra, ¿sí? Lo mismo ustedes, chicos, no sé si surge por allí otra preguntita, ¿sí? De igual manera, chicos, yo voy a estar atenta allí en el correo, ¿sabes? Entonces voy a estar atenta en el correo más o menos hasta la medianoche y después mañana desde tempranito, ¿sí? Entonces, ¿te ocurren preguntitas? A hacerlas, ¿sí? Sugerencia, estudiaste mucho. Si estás cansadito, come, dormí, levantate tempranito. Chicos, el cerebro labura con morfi y labura con un poco de descanso, ¿sí? No hagas la locura de quedarte a estudiar toda la noche, porque vos no rendís a las 7 de la mañana, rendís mañana a las 1 de la tarde. Yo le llamo filtrado cuando estás pasado y ya no te importa nada y haces cualquiera y no te acordás ni la fórmula, ¿sí? Es preferible repasar 2 temas menos que sacarle sueño a tu cerebro, ¿sabes? Chicos, el cerebro se alimenta de descanso, ¿sí? Entonces, ahora que estás cansado, que estás reventado, ahí anda a comer cuchita. Y mañana te levantás y demás, chicos, te ordenás y demás. Esa sugerencia, porfis. Todos los años, chicos, después me vienen a contar, ay, vos sabés que yo me quedé estudiando toda la noche y después no pude. Sí, porque nos pasa. Entonces, es preferible un tema menos que 10 neuronas menos, ¿sí? Entonces, métale cuchita, chicos, ahora, ¿sí? Mucho mimito, sí, hacerte mimar por tu mamá, tu papá y demás, y decir, ay, mi pobrecito, sí, sí, y a cuchita, chicos, ¿sí? Y entonces mañana, ahora todavía estamos de guardia, pero ahora te toca el descanso, porque si no el paciente, pobre, va a estar hecho una porquería mañana, ¿sí? Entonces, ese llegará a ser el consejito, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, acá voy a poner, ahí ya contesto, ¿sí? Éxito, sé que acá la X no quiere andar, X. Checa, ay, mira, ahí está, muchas X me salió. Entonces, chicos, éxitos. Acordate, voy a aprender la recontravela. El otro día ya la ocupé toda, así que vamos con más velitas. Chicos, sí voy a preguntitas que llegaran a aparecer, ¿sí? Me va a ir re bien, chicos, sí, así los abrazos. Y usted así, sí, un montón. Surgieron acá 2 preguntas. Una cosita. eh, el dibujo de la distrofina. Puede ser, y más o menos sí puede ser. Acuérdate, distroglicanos, beta alfa, sarcoglicanos, distrofina, filamento de actina, la laminina y colágeno, ¿sí? Colágeno tipo 4 puede llegar a ser, ¿sí? Ustedes, chicos, ustedes son los mejores, ¿sí? Y en la transcripción, eso de las histonas laxas, pueden llegar a preguntar y pueden llegar a... No son laxas y condensadas las histonas al metilarse condensan al ADN y al acetilarse lo descondensan, ¿sí? Entonces las histonas se metilan y acetilan y de eso se condensa y se hace más laxo el ADN, ¿sí? Pero solamente así, ¿eh? Solamente así. No, capaz nos den los valores de, en lo del pH, no nos den, no, Daniel, no te tienen que dar porque si no, no tenés cómo llegar a hacer, ¿sí? Excepto que diga cuáles son los valores normales, ¿sí? Pero te tienen que dar, si no, no hay cómo hacer el problema, ¿sí? Entonces te tienen que dar eso, así que tranqui, ¿sí? Entonces eso te tienen que dar, ¿sí? Bien, ahí creo que estamos. Bien, chicos. Así que éxitos. A meterle uno, vamos por uno más. Y después ya nos quedan 2, nada más, ¿sí? Así que vamos por más. Mañana, chicos, a la misma hora, mismo canal, a la tarde, y ahí le metemos nitro para las otras. Sí, escucho. ¿Qué te dicen los bióticos en la fase 1 de funcionalización? En las enzimas que participan, vos pusiste monooxidasas. ¿Es lo mismo que decir monooxigenasas? En realidad, oxigenasas es preferible oxidasas, sí, monooxidasas, ¿sí? Pero cualquiera de las dos estaría bien al ponerla el prefijo mono, ¿sabes? Entonces, porque le estamos agregando un solo oxígeno, ¿sí? Sí, monooxigenasas y por allí aparece por ahí en los PDFs en uno y otro, viste que tienen dos, entonces monooxidasas, por eso la nombro a las dos y puede aparecer en forma indistinta, a pesar de que por allí, viste cuando habíamos estudiado el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, esa, viste la última termorreductasa, oxidasa, esa es una oxidasa de verdad. Esta llegará a ser más una monooxigenasa porque oxigena un solo grupo, ¿sí? Entonces tengo que elegir de los dos nombres, monooxigenasa sería mejor, sí. Sí, sí.
Bien, ahí ya voy. Y luego para mañana, taritas de beta-oxidación de alimentación. Sí, pero a medida que vamos repasando, después del repaso, ahí les mando recién la parte de cálculo, ¿sabes? Primero repaso y luego les mando. Sí, sí, ahí están ya realizados los parcialitos para empezar a hacer alimentación y sistema y equipo, ¿sí? Así que mañana a la tarde, nochecita, al terminar la clase, les empiezo a mandar, ¿sí? Bien, sí, sí, no hay problema. Y acá, entonces con una reacción principal, si el delta G es positivo, lo que te preguntan es, ¿con cuál de estas reacciones, 1, 2 o 3, pudiera acoplarla y que esta reacción que no es espontánea, cómo la puedo hacer espontánea? Y la puedo hacer acoplando. Entonces, un ejemplo de esto era cuando habíamos estudiado glucosa que se ha transformado en glucosa 6-fosfato. Esta reacción de invento tiene un delta de qué, poner de más 5. No ocurre ni a palo, pero se acopla la hidrólisis del ATP, que se transforma entonces en ADP y queda acá el fósforo, ¿sí? Esta sí tiene un delta de G de menos 7,4. Entonces, esta arrastra al azul, ¿sí? Entonces, si vos sumas, más o menos tiene un delta de G de menos 2, ¿sí? Entonces, esta segunda, la negruli, arrastra al azul. Entonces, acá lo que hicieron era darte una tabla. Si che, ¿con cuál es que arrastra a la que se quedara a representar? Elegí la que fuera negativa y dentro de las negativas, aquella que llegara a superar a la positiva para que en su suma dé negativo, ¿sí? Bien, entonces allí estaría, ¿sí? Bien, chicos, allí estamos. Así que los saludo. Vayan a comer, cuchita, descansar y mañana te levantas tempranito, ¿sí? O hará lo más aburrido para que te dé sueño y lo llegaras entonces allí a tener, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos entonces, nos vemos. A los saludos a los chicos que están. Y entonces, lucharé con todo, es de pelea en pase, ¿sí? Así que, no, un problema me dificulta, tengo otras 24 preguntas salteadas, ¿sí? Y luego si lo haces, después si lo haces. Y si no sabes cómo hacer, pone cualquier número. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No me sale 7,20, ¿viste? Entonces, allí hacer eso, ¿sí? Entonces, chicos, chaucito. Éxitos, éxitos, ¿sí? Eh, no, elegimos aquel cuya suma nos llegará a dar, entonces si son dos negativos, o sea, llegarás a elegir aquella cuya suma algebraica te llegará a dar, entonces, negativo en la suma, ¿sí? Porque si los dos son negativos, pero cuando luego lo aplicas te da positivo, allí chicos, no sé, entonces no es que es el más negativo, lo que se hace es elegir el negativo cuya suma me anule y lo supere al positivo, ¿sí? Entonces, sí, en general, mamá, para responderte, Marina, sí, generalmente el más negativo sería el mejor, ¿sí? El más negativo te aseguras que la reacción ocurre, ¿sí? Eh, Me olvidé, genética, enfermedades monogénicas. Solo saber el porcentaje de herencia y cuál es el gen. En las enfermedades monogénicas, y hay que saber cuáles son las enfermedades monogénicas, cómo es el genotipo a grande, a heterocigota, a chiquita, y cuáles son los enfermos y cuáles son los sanos. Y luego con Mendel haces la cruza y entonces ahí lo vas viendo, ¿sí? Entonces recesivos salta generaciones, el otro no salta y chaque, porque si tenemos a los recesivos, tenemos el autosómico pintado por la mitad y el ligado al cromosoma X era con un puntito, entonces ahí yo ya sé que es recesivo, el ligado al cromosoma X pintado por la mitad, ligado a llegar a ser autosómico, pero no siempre está en eso, entonces hay que ser muy cautos, fíjate ahí con los ejemplitos de cómo llegar entonces a evaluar, ¿sí? Bien. Allí estamos entonces, chicos, ¿sí? Así que éxitos. Yo les voy a estar entonces allí, chicos, atentos de igual manera al correcto si por ahí llegara a surgir alguna preguntita, ¿sí? Y nos vemos mañana para seguir repasando, ¿sí? Cuídense, chicos, ¿sí? Nos vemos entonces. Chaucito. Chau, chau.